Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores a los que les tocó vivir la conspiración del chupacabras los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre JFK de Oliver Stone. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Yo soy su cinéfilo cuarentón de cabecera, Paquito Rodríguez, y me acompaña mi carnalito del alma, Fernando Fink. En este, su episodio 30 de la quinta temporada, y nunca hemos estado tan cerca de la marca de 52 episodios por año, vamos a hablar sobre una película que marcó a muchos jóvenes de mi generación en los años 90. No sabría decirles si lo hizo para mejor o para peor, pero ciertamente creó una nueva camada de conspiranoicos y amantes de las teorías de la conspiración. Estoy teniendo problemas de alergia por primera vez en mi vida, no me acostumbro. Así que si me oyen esnifar demasiado, no es lo que se imaginan, es que me tengo la alergia. William Oliver Stone, conocido en el medio cinematográfico solamente como Oliver Stone, nació en 1946 en la ciudad de Nueva York. Muchos de los personajes de sus películas más exitosas están fuertemente inspirados en sus experiencias personales. Fue soldado en la guerra de Vietnam, eh, 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 cosa que vivencia que lo dejaría marcado y que utilizaría para algunas de sus cintas en las que retrata los horrores de la guerra, particularmente Platoon de 1986, con un jovencísimo Charlie Sheen y Willem Dafoe y Tom Berenger, un reparto muy bueno. Y Born of July, 1989, ambas cintas tienen como telón de fondo la guerra de Vietnam. Estas películas le merecieron 2 Óscares a mejor director, pero también la primera recibió, Pelotón, quiero decir, Platoon, recibió Óscar a mejor película. No son los únicos Óscares en su carrera. Él siempre ha sido un director controversial y su filmografía es más bien dispareja, aunque la mayor parte destaca por su calidad tanto en valores de producción como en guión y dirección. Las hay que deslucen su de otra manera impecable lata. Sus opiniones políticas, mayoritariamente de izquierda radical, son evidentes en su cine, especialmente la crítica al Estado y a su política exterior, el Estado de Estados Unidos, el Estado donde vive él. Su antiimperialismo lo ha llevado a apoyar regímenes como el de Hugo Chávez en Venezuela y el de Vladimir Putin en Rusia, ambos políticos acusados de dictadores y definitivamente opositores al régimen estadounidense. En el cine, su carrera empieza no como director, sino como guionista, y su primer Oscar lo obtuvo por el drama inspirado en hechos reales Midnight Express, o Expreso de Medianoche en español, película dirigida por Alan Parker en 1978, una película que tiene la misma edad que yo. Stone es la pluma que nos dio la mejor adaptación hasta la fecha de Conan el Bárbaro en la película del mismo nombre, dirigida por John Milius en 1982, una producción de Dino De Laurentiis, y que además está detrás de la carrera. Entonces, es una de las principales palancas en la carrera del actor austriaco Arnold Schwarzenegger, o como dice Illo, Chachenácer, nuestro amigo Fernando.
También estuvo detrás del guión del remake de Scarface. Esta no me la sabía, la aprendí investigando, cosa que rara porque me gusta mucho Scarface, la versión de Brian De Palma. Bueno, pues el guión estuvo, él fue de los guionistas de esta versión del 83. En 1986 ya había dirigido varios cortometrajes y por lo menos dos largometrajes que yo ni he visto jamás ni los conocía. Seizure en 1974 y The Hand en 1981. Ninguno de los cuales he visto ni conozco. Tengo idea que es como la primera película de Tarantino, la de My Best Friend Wedding o My Best Friend Birthday. No recuerdo esa película que nadie ha visto porque no la publico, pero son de esas que le sirven para aprender a hacer cine, ¿no? No son sus trabajos más populares, pero sí le sirvieron para llegar a 1986 y dirigir el melodrama político Salvador, película crudísima que fracasó en taquilla, pero fue bien recibida por la crítica. Y sí, sí es una buena película, pero sí es muy cruda. Le sigue Platoon en 1986, que es una de mis películas bélicas favoritas y es prácticamente una cinta autobiográfica que retrata su experiencia en la guerra. Wall Street en 1987, Talk Radio en 1988, Born the 4th of July en 1989, está haciendo una por año, una por año, una por año. Y tenemos también la biocinta de 1991, The Doors, naturalmente que aborda la historia de este grupo icónico y de su vocalista Jim Morrison. Toda esta lista es para que nos demos cuenta de lo increíblemente prolífico que era en esta época, finales de los 80s y principios de los 90, que fue un periodo en el que casi sacaba una película al año, una película de éxito, y todas eran propuestas muy arriesgadas. Era una característica también de los tiempos en los 80s y a principios de los 90 se hizo mucho cine arriesgado que tuvo éxito, pero esto poco a poco se fue abandonando por prácticas más seguras que nos llevaron a hacer un cine más comercial y menos arriesgado. Estas eran comerciales, pero no eran, pero eran arriesgadas también. A finales de 1991 estrena otra película, o sea, es The Doors y esta. Y curiosamente también es una biopic, una película biográfica. Bueno, no, no exactamente biográfica, miento. Bueno, pero basada en hechos reales. Creo que biopic y lo que vamos, y la que voy a mencionar realmente son dos géneros diferentes. Pero es el tema del episodio de hoy. Ya disgregué mucho, me refiero a JFK. Ahora, esta película, si la analizamos por sus valores cinematográficos, es un excelente thriller intoxicante que tiene un ritmo impresionante que te engancha rápidamente y te mantiene al borde del asiento, aun cuando sabes desde el principio en qué va a terminar. Está filmada en varios formatos y pasa del blanco y negro al color, del stock footage a la recreación, dando unos brincos maestros y hay que darle crédito a los editores Joe Hodgson y Pietro Scalia, que además van a seguir trabajando con Stone en algunas otras películas. Este es un director que busca convencer a su público de la veracidad de sus películas. Por ejemplo, hay escenas que están tan bien recreadas que son casi indistinguibles de los documentos originales. En Natural Born Killers, película que se filmó en 1994 con un guión que, aunque no es reconocido, pues fue escrito originalmente por Quentin Tarantino y va a llevar ese estilo visual a sus últimas consecuencias.
va a ser un multiformato tan esquizofrénico que pues la narrativa se va a apoyar en ese cambio en estos cambios de formato. Pero en JFK el propósito es darle una apariencia de documental y de cinema verité. Las escenas que no son directamente tomadas de material de restock son reconstruidas con tal minuciosidad que sí, de veras es difícil notar la producción. Recordemos que en esta época los efectos digitales todavía estaban en pañales y la mayoría se resolvía con métodos analógicos, con trucos fotográficos, con maquillaje y actuación, aunque claro, bueno, pues estamos en la época en la que se produjo Forrest Gump, Jurassic Park. Ya vamos a empezar a hacer uso de las computadoras, pero todavía no es tan fácil. Y bueno, pues con puro ojo y con pura creatividad, logra hacer esta reconstrucción. Otra característica importante en el cine de Oliver Stone, incluso en sus películas más chafas, es que tiene un reparto, un casting de primera. Este casting apoya al director, entonces la mitad del trabajo ya está resuelta. Es una constelación de estrellas probadas que hoy por hoy son historia de Hollywood. En el protagónico está Kevin Costner, que cualquiera que haya vivido en los 90 sabe que Kevin Costner estaba gozando de su mejor momento como actor. Era el actor del momento, era el guapo y además era un actor guapo que escogía bien sus películas. Primero venía de la aclamada y ganadora del Oscar Danza con Lobos, una película de 1990 y de la comercialmente exitosa Robin Hood, Prince of Thieves o Príncipe de los Ladrones, que del 90 también, que aunque no tiene la misma calidad, o sea, no es del mismo tipo de cine que Danza con Lobos, es una película comercial bastante rescatable. También pues era la cara bonita del momento, ¿no? Hizo muchas películas en las que se explota sus rasgos de hombre duro y acá machín, como vaquero. Pero pues también es un actor que se atrevió a hacer papeles interesantes. Es más, el papel que hace en esta película, que es el del fiscal de distrito Jim Garrison, que también es autor del libro en el que se basan para hacer esta película, es muy cercano, aunque no igual, al que interpreta en 1987 para Brian De Palma en The Untouchables, Los Intocables, que también es un personaje semi-histórico. Digo semi-histórico porque el personaje de la película está más bien basado en la ficción que se hizo de ese personaje. Bueno, pues Costner es un profesional muy comprometido con la visión del director que logra involucrarnos y hacernos entrar en la convención, aun cuando no se parece físicamente al personaje real, pero eso es lo menos importante, porque aquí lo que se trata no es de que se parezca, sino que nos haga creer que se parece. Apoyando a Costner, tenemos a maestros del nivel de Tommy Lee Jones, tenemos a Gary Oldman, que hasta da miedo lo mucho que se llega a parecer a Lee Harvey Oswald. Es el Gary Oldman que está en la época en la que hizo Drácula, que todavía era joven. Está también, no me acuerdo si es del 94, pero la de León, The Professional, que le llamaron el perfecto asesino, creo que también es más o menos de esta década. Tenemos también a Sissy Spacek, pues, por favor, es Carrie. Tenemos a Wayne Knight, tenemos a Joe Pesci, tenemos a un joven, pero ya torotado, Kevin Bacon. No es el Kevin Bacon de Viernes 13, ya tuvo sus éxitos. John Candy en su primer película no cómica. Hay por ahí una anécdota que dice que John Candy estaba tan nervioso de salir en una película no cómica y de no hacerlo bien,
que sudaba mucho de estrés, pero eso lo usaron en su personaje y tú lo puedes ver en la película, literalmente todo el tiempo está secándose el sudor y eran nervios de regarla. Salen Jack Lemmon y Walter Matthau en papeles chiquititos, pero ahí salen. Y cómo no mencionar a Donald Sutherland, un actorazo que murió recientemente, era una de las grandes joyas del Hollywood de los años 70 y 80 que nos quedaba con vida, y ahora le sobrevive su hijo Kiefer, que es tan buen actor como su papá. Por cierto, que más adelante estoy seguro que Fernando nos va a hablar de eso porque él me ha dicho que su escena favorita de Donald Sutherland es la de esta película, de JFK. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, les decía, una galaxia de estrellas que aunque realizan papeles de mayor o menor importancia, suman a lo que termina siendo una obra casi operística. Sin embargo, la película es tan buena que quizá ahí radica su mayor problema. Está inspirada en documentos mayoritariamente conspiranoicos, lo que no quiere decir que sean erróneos, y hasta el día de hoy muchas de las incógnitas planteadas por la película no se han respondido ni se han podido confirmar. Las tesis manejadas por Garrison, quien también hace un cameo en la película, y, ay, no, no, perdón, me equivoqué. Hice mal, tomé mal la idea. Lo que quiero decir es que las tesis de Garrison no han sido confirmadas todavía y que Jim Garrison hace un cameo en la película. Ahí la hace de juez. Y bueno, pero la película llega a ser tan convincente, particularmente el discurso final de Costner llega a ser tan convincente que por un momento es difícil recordar que hay que tomar todo con un grano de sal y entender que este misterio sigue sin ser resuelto. La mayor parte de los documentos siguen bajo protección. Es muy fácil caer en la trampa del sombrero de aluminio y no darse cuenta de que JFK, si bien refleja la opinión y visión de un director de cine muy comprometido con la política, también es una obra de ficción ligeramente inspirada en hechos reales, pero que de ninguna manera le da prioridad a la historia por encima del drama. Vamos a escuchar ahora a mi amigo Fernando Fink y su opinión sobre esta, que es una película que le gusta mucho. ¿Tú cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Fíjate Paquito que se me hace muy interesante escucharte recorrer la carrera de Oliver Stone antes de la película de JFK o JFK, porque sin lugar a dudas me confirmas que se trata de un director ya bastante maduro, con un oficio, con un estilo, con temáticas recurrentes en un momento cumbre de su carrera, en un momento cumbre de sus habilidades como narrador cinematográfico. Entonces, esta película yo la viví, es muy interesante para mí la forma en la que nosotros a nuestra edad vivimos ciertas películas cuando éramos niños o pubertos o adolescentes y después las volvimos a vivir ya después de los 35 años, después de los 40 y es muy interesante comparar. Yo sí vi JFK en el cine, pero, pero no fue por iniciativa propia. Yo en esa época era totalmente, estaba obsesionado con el cine de terror, chutándome todas las películas de las franquicias famosas estadounidenses de terror, buscando películas no tan mainstream, es decir, era esa mi obsesión. Y fue gracias a mi prima hermana
Brenda Álvarez Fink, que si nos está escuchando le mando un fuerte abrazo, que me dijo, fui a ver la película de JFK y me dijo, está padrísima. Me dijo, son muchos diálogos, pero no te aburres nunca por lo interesante, lo padre que está. Y sí, en efecto, la fui a ver voy a hacer el comercial, a los multicinemas de Plaza Cristal en Jalapa, Veracruz, que era lo más nice, lo más fresa de nuestra época. Y la viví de manera intensa, o sea, como chamaco de 13 años, fue interesante. Sin embargo, ya después, cuando la volví a ver varias veces de 30 y tantos años, que ya hace poquito incluso la acabo de ver hace un par de semanas, la vivo ahora con más intensidad porque le capto más detalles, le capto más a los diálogos y a las sutilezas que tiene la película. Y coincido contigo, es impresionante la manera que Oliver Stone filma las escenas de flashbacks que están filmadas en 8 milímetros o 16 milímetros para parecer película realista, para parecerse a la película Zapruder, que es esa clásica, ese pedacito de film de 8 milímetros que filmó Abraham Zapruder y que gracias a él tenemos esa imagen icónica clásica de la historia de la humanidad, que es un documento histórico valiosísimo, esos balazos que les llegan al automóvil Cadillac donde iba el presidente y donde le llega el balazo directo al cráneo. Y entonces me parece interesantísimo cómo Oliver Stone regresa al lugar de los hechos y gracias a las autoridades del estado de Texas le es posible filmar en ese depósito de libros, o no sé cómo se diga en español, pero en el edificio donde estaba Lee Harvey Oswald, le es posible filmar en toda la plaza, recrear el momento y mezclarlo con imágenes reales. Y en ese tercer acto en el que, como tú bien nos dices, Kevin Costner es el personaje de Kevin Costner, Jim Garrison, es sumamente elocuente el guión, es sumamente elocuente este monólogo que le hicieron a Kevin Costner y la manera en que está filmada, la manera en que está llevado a cabo este juicio en contra del personaje de Tommy Lee Jones, que estoy de acuerdo contigo, finalmente no nos resuelve el misterio, pero creo yo que a grandes rasgos esta película y supongo el libro en el que está basado, escrito por el propio fiscal que llevó a juicio, que ha llevado el único juicio penal en Estados Unidos por el asesinato de JFK, pues creo yo que yo me quedo conforme con la explicación porque siento que no va a haber explicación más precisa. Es lo más cerca que podemos llegar a, pues hubo un complot entre la CIA, el FBI, J. Edgar Hoover, probablemente Nixon medio sabía, tal vez no, de Lyndon Johnson probablemente sabía, e incluso Oliver Stone se mete en la camisa de 11 varas de poner en la boca de Lyndon Johnson, ustedes háganme presidente y yo les doy su guerra. O sea, Oliver Stone no le tiembla la mano para especular, pero él acepta que finalmente son especulaciones y creo yo que el valor de entretenimiento es impresionante de esta película y quiero destacar lo que tú mencionas.
Kevin Costner, que lo conocíamos como un vaquero, y la verdad sí, es porque pues tenía en su carrera la película de Silverado, y justo un año antes de JFK, en 1991, pues su obra maestra como director, eh, eh, Danza con Lobos. Entonces, pues lo veíamos como este tipo rudo que además ha regresado a eso. Después hizo Open Range en el 2003, otro western que él dirigió. Eh, pero y también teníamos su personaje en Los Intocables, ¿no? De este famosísimo detective que fue el que arrestó a Al Capone. Entonces era un chico rudo, pero en esta película de JFK, Oliver Stone logra que Kevin Costner alcance otros matices, que sea un hombre de familia, un hombre, un fiscal de distrito, es decir, no un tipo rudo de pistolas, sino un hombre más del cerebro, de investigación, de cuestionar, de demostrar en la corte, de demostrar en un juzgado ante un jurado. Entonces, me parece que da una interpretación bastante diferente, con matices que no le conocíamos y me parece magistral. Y como tú dices, el reparto es impresionante y cómo los personajes secundarios, terciarios o hasta cuaternarios son interpretados por una playa de estrellas: Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Joe Pesci, Sissy Spacek. Me parece interesantísimo lo que mencionas del personaje de Joe Pesci, porque sí, en efecto, se le ven los nervios, se le ve el terror. Es una escena poderosísima. No, perdón, me confundí. John Candy es verdad, es su escena cuando está sudando y que estaba nervioso porque no era cómica la película. Ese terror se transmite en pantalla, pero yo me confundí porque también Joe Pesci tiene una escena en la que se sale de control y en la que les grita y en la que se le ve el terror y que además creo yo que Joe Pesci da la clave de la película. Dice, nunca van a resolver este misterio. Es un misterio envuelto en un enigma, envuelto en una pregunta, es decir, es indescifrable, pero me parece que la película tiene una meta muy clara de Jim Garrison, que es condenar a Clay Shaw, el personaje de Tommy Lee Jones. Y ya mencionaste la escena que me gusta tanto de Donald Sutherland como Mr. X, que fue un ex agente de la CIA que trabajó, o ex trabajador del gobierno que trabajaba básicamente en lo que le llaman Black Ops, Black Operations, y le da todo su currículum a Jim Garrison. Le dice, estuve en Cuba, estuve en Chile, estuvimos en Vietnam, en Laos, en Corea, o sea, éramos buenísimos. Y a mí me dijeron, hazte a un lado el día que Kennedy fue a Dallas, Texas. Y si hubiera estado yo, no había manera que lo mataran. Entonces, eso incrementa todas estas ideas de una conspiración, de un golpe de Estado. Pero bueno, hasta aquí dejo mi primera participación y comentaré en los siguientes un poco más de la película y de Oliver Stone. Muchas gracias, Fer. Fíjate que lo que me gusta de hablar de estas películas es que me recuerdan una de las épocas que más nostalgia me dan de mi infancia. Puedo percibir el olor a palomitas en Plaza Cristal, uno de los primeros supercentros comerciales que hubo en Veracruz. El primero que hubo en Jalapa definitivamente era una plaza. Tenían los multicinemas que empezaron siendo multicinemas gemelos y recuerdo estar afuera del cine
viendo los pósters de las películas, escuchando el boliche que teníamos atrás, al que nunca fui, nomás lo veía con ganas, pero nunca fui, y oliendo las pizzas de que estaban al ladito, Willy's Pizza. Es como una serie de cosas que me traen recuerdos muy bonitos, las palomitas en bolsa bañadas en salsa Valentina, los boletos que eran de talón, no eran impresos por computadora, hacer fila para entrar, los asientos no estaban numerados, entonces entre más temprano llegabas, mejor lugar podías escoger y los hot dogs con chiles viejos que también tienen su encanto. Y JFK es de esas películas, es de esa época, que empieza a mediados de los 80, que es cuando recuerdo haber ido al cine, cuando vi Volver al Futuro. Bueno, Volver al Futuro la vi en el Pepe. Pero es la época, ¿no? Más tarde Karate Kid, Indiana Jones, La Última Cruzada, que fue la que vi en cines. En fin, es esta época en la que para mí guarda ese efecto de nostalgia. Entonces, yo recuerdo mucho haberme clavado con la película de JFK y fue algo que, pues la compramos en beta, no, creo que era pirata, probablemente pirata, porque en esa época las películas originales eran muy difíciles de conseguir, entonces o era rentada o era comprada pirata en Alfa Video, pero la teníamos, la veíamos mucho y hacíamos o participábamos de la conspiración. Y yo creo que ese es el chiste de esta película, eh, provocar en el público la discusión. Ahora, a mí me parece, y lo voy a estar mencionando porque tenemos en el programa algunas películas de este género que son películas basadas en hechos reales, pero no son documentales, y que con frecuencia para el usuario cinematográfico que menos comprometido, digamos, pueden pasar como documentos reales, o sea, como una verdad histórica. Y ese es el problema que tiene JFK, porque es tan convincente que tú puedes pensar por un momento que lo que estás viendo es una recreación histórica y no lo es, porque esta película es un thriller, es una película policíaca que empieza con un conflicto, la muerte del presidente, el magnicidio, y empieza a descubrir a través de su personaje principal, que es Jim Garrison, todas las preguntas sin contestar que se dieron a lo largo de todos los años que se ha investigado el caso de John Fitzgerald Kennedy. Y es en este punto donde algunos de los argumentos que presenta pueden llegar a ser tan convincentes que se nos olvida que no hay pruebas todavía contundentes, particularmente porque muchos documentos han sido clasificados por el gobierno y por la CIA, lo que no los hace quedar muy bien, lo que fomenta este tipo de discusión conspiranoica. Pero también es cierto que sí plantea preguntas. Ok, esto a lo mejor no es así, pero si no fue así, ¿cómo fue? Díganme porque no encaja, porque la verdad histórica del reporte Warren no se sostiene por sí misma. Entonces, bueno, yo pienso que si uno lo ve como un producto dramático que nos motiva a investigar, a documentarnos y a profundizar en uno de los misterios del siglo XX, pues me parece que logra muy bien su cometido. Pero a veces también es conveniente poner el punto sobre la I
Y subrayar que esta película es muy convincente, pero no necesariamente es fidedigna. No sustituye una fuente primaria. Lo que para lo que sirve es para identificar temas y para hacerlos más claros, hacerlos fácil de divulgar. Entonces, bueno, pues esa es mi observación, no solo sobre JFK, sino sobre todo el género. Por eso al principio cuando hablé de The Doors y dije que esto era una biopic, realmente esta no es una biopic o biocinta, porque no es la biografía de nadie, pero sí es una cinta inspirada en hechos reales. Como está inspirada en hechos reales y está basada en una novela que se asume o que se presenta como documental, pues hay que tener muy abiertos los ojos y las orejas para pues aquellos detalles que sean drama y aquellos detalles que no. De nuevo, la película no tiene ninguna obligación de presentarnos los hechos como fueron, sino de presentarlos de manera tal que sean entretenidos. Ahora, hay que reconocer que el trabajo de los actores también fomenta eh, la participación del público, es decir, que nos hace dudar, nos hace preguntarnos, y es ahí donde se provoca el fenómeno que más disfruto yo de ir al cine, que es platicar saliendo de la película. Durante muchos años estuve yo aquí en Sonora solo y no tenía amigos cinéfilos a los que les gustara ir al cine como yo. Entonces salía yo de la película y no tenía con quién platicarla y ahí me di cuenta de lo importante que es esa sobremesa del cine. Si se da en una película como Batman, imagínense en una película como esta, salir y decir, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Ay, ¿será cierto? Oye, qué chafa, qué bueno, qué malo. Esa discusión es la que tenemos que fomentar como público, pero también como directores de cine o como guionistas. Entonces, bueno, pues JFK ahí está, es una película que está disponible, híjole, ya no me acuerdo, pero en Netflix no es. Ah, está en Max. Es una película que está en Max, antes HBO. Disfrútenla, es muy entretenida y además es un evento histórico tan importante que ha servido de telón para muchas otras reinterpretaciones ficticias. Hace poco vi la de Days of Future Past de X-Men y en esa película hablan sobre la cinta Zapruder y sobre la conspiración de JFK, pero en este caso la culpa es de Magneto. Si ven la serie de televisión de Umbrella Academy, también ahí hay toman el asesinato de JFK y construyen otro misterio. ¿Por qué es un misterio tan atractivo para el drama? Pues porque ocultaron tanta información que llega un momento en el que se vale cualquier interpretación. Y eso no es bueno para la realidad si no lo enfrentas con un pensamiento crítico fuerte y sólido. Como nota trivial, en la película mencionan el arresto de tres vagabundos en las vías del tren, que es únicamente una farsa de la CIA para distraer al público. Esto sí ocurrió realmente y resulta que uno de los tres vagabundos que fueron plantados para ser arrestados es aparentemente el papá de Woody Harrelson. Y no es el primer evento de este nivel en el que está involucrado. Quienes siguen la historia de Woody Harrelson saben que su papá, pues, era un asesino a sueldo y que, pues, era una cosa seria. Cuando hablemos de No Country for Old Men, vamos a abordar con más detenimiento ese fragmento de trivia. Y pues bueno, ¿tú qué piensas, Fernando? ¿Será que este sombrero de aluminio ya me está volviendo loco?
No, Paquito, de ninguna manera. Yo creo que estás tomando las cosas con mucha sensatez y suscribo lo que dices. Este misterio es tan atractivo para el drama que hay que tomarlo con una visión crítica y no asumir que lo que nos está planteando Oliver Stone en su película o Jim Garrison en su novela, que tú y yo coincidimos que no la vamos a leer, pero que Oliver Stone dijo que le pareció una gran novela de detectives. Entonces, el mismo hombre que llevó a cabo este juicio en Nueva Orleans admite que su novela, que la quiso escribir así, como una novela detectivesca para que fuera atractiva. Entonces, como tú dices, no se debe tomar esto como, como hechos absolutos, sino como una exploración de hechos que sucedieron. Y me parece interesantísimo cómo Oliver Stone lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. O sea, lo hizo con Jim Morrison en The Doors, lo hace, hizo la película de Snowden, hizo la película de Nixon, hizo W, que es una biopic sobre George W. Bush. Y yo coincido contigo, estas películas deberían comenzar con una advertencia que dijera cierta, y sí las hay, muchas películas basadas en hechos reales que comienzan con esa advertencia diciendo muchos datos han sido modificados para efectos dramáticos y creo yo que así hay que tomar todas estas películas. Yo quisiera comentar un dato de trivia cinéfila sobre la película de Conan, que como tú bien nos dices, fue escrita por Oliver Stone, pero dirigida por John Milius. Y a mí me parece muy interesante esta trivia que les voy a compartir, porque John Milius, el director de Conan el Bárbaro, fue el guionista de Apocalypse Now. Y el final de Apocalypse Now y el final de Conan el Bárbaro son prácticamente el mismo. Terminan en la misma cosa. Sin embargo, uno dice, John, pues es lógico porque John Milius escribió Apocalypse Now y John Milius dirigió Conan el Bárbaro, pero no necesariamente porque el final que había escrito John Milius para Apocalypse Now no es el que tenemos en la película, es muy distinto. En realidad, Francis Ford Coppola le dio ese final gracias a Dennis Hopper, que lo estuvo influyendo en las ideas de los mitos y del héroe y del rey que muere, que mata a otro y se convierte en rey. Y entonces así terminó Francis Ford Coppola Apocalypse Now. Y curiosamente, John Milius, que no es el que había escrito ese final para Apocalypse Now, utiliza las mismas ideas en su película Conan el Bárbaro, pero que fue escrita por Oliver Stone. Entonces son dos películas que uno podría decir es perfectamente lógico que tengan básicamente el mismo final, pero que la historia de cómo se llegaron a esos finales, quién lo escribió, cómo, cuándo y dónde, y las circunstancias son atípicas y son raras y me parece interesante. Yo quiero mencionar otras películas de Oliver Stone que me parecen interesantes. Ya mencionaste Natural Born Killers, que es una película con un estilo surrealista, expresionista, loco totalmente, que Tarantino se quejó mucho porque pues, dijo que básicamente los personajes que él escribió nunca harían muchas cosas que sí hacen en la película de Oliver Stone. Entonces eso pues, le molesta mucho. Y la película de Nixon, que tiene otra vez este estilo barroco, surrealista, que te maneja flashbacks, que va, que viene en el tiempo, que básicamente es como si nos metiéramos a la mente de Richard Nixon. Se me hace fascinante.
y la película de Any Given Sunday, que es mi favorita de Oliver Stone, que es una película sobre fútbol americano en la que Al Pacino interpreta a un coach de un equipo de fútbol americano y Cameron Díaz interpreta a la dueña de ese equipo. Me parece una película impresionantemente bien llevada, bien filmada, pero le comentaba yo a Paquito hace poco que tiene un gran defecto, que si no te gusta el fútbol americano, hay un 50% de la película que resulta casi ininteligible, porque es una película demasiado basada, cimentada y sustentada en las reglas y las reglas de este deporte. Entonces, en ese sentido es triste porque no cualquiera le entiende y no lo digo haciendo menos a los que no le entienden, sino más bien diciendo que es como un defecto de la película, por llamarla así, pero es mi favorita de Oliver Stone y creo yo que es una más de esas películas que él ha hecho en donde critica al sistema, critica la economía, critica los negocios, la suciedad, la corrupción, de manera muy entretenida. Y bueno, yo con esto termino mi participación y te doy las gracias, Paquito, y muchas gracias a todos los que nos escucharon y un abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González y por supuesto a su hijo Mario Humberto. Muchísimas gracias, Fernando. Pues estamos cerrando este capítulo. Es una gran recomendación, JFK de Oliver Stone, y hay muchas películas de su filmografía que son maravillosas. Dije que no todas, porque yo sí he visto, por ejemplo, a mí la de Los Salvajes no me gusta nada, se me hizo un bodrio. Pero a lo mejor si la vuelvo a ver, la veré con otros ojos. Pero bueno, hasta es mi opinión hasta el día de hoy. Vamos a, pues a darle cierre a este episodio. Vamos a quitarnos los sombreritos de aluminio y vamos a empezar mandando saludos a los sospechosos comunes. Quiero agradecerle a todos aquellos que han invertido su tiempo en escucharnos. Es muy grato que nos den sus comentarios, que nos pongan un comentario en YouTube, que nos pongan un comentario en Facebook, una reacción, porque esa es la manera que tenemos nosotros de saber cómo estamos haciendo nuestra chamba. Lo hacemos por puro amor, por puro gusto, por nada más, por la sensación de logro que es hacerlo, por la disciplina de hacerlo. Estamos muy entusiasmados, puesto que estamos cercanos a lograr la meta de los 52 episodios. No sabemos si se va a lograr, pero nos emociona saber que estamos cercanos. Y bueno, pues también quiero mandarle un saludo a Omar López, que es el primero en reaccionar siempre, a Fernando Rivero, que ya ha confesado estar atrasado, pero que sí nos escucha. Le quiero mandar saludos también a Briseidi Torres y a su hermosa familia, a Abraham González, que es nuestro más disciplinado comentador en YouTube. También un abrazo y un saludo a Víctor Domínguez, a quien le agradezco muchísimo que me escuche. Él es una persona a quien quiero y admiro y ha estado en mi vida muchos, muchos años. También quiero agradecerle a mi papá que nos escucha y me manda sus observaciones por WhatsApp. Eso me motiva muchísimo. Y a Fernando por compartir el micrófono conmigo. No es fácil que alguien entregue su tiempo y su capacidad intelectual para hacer un proyecto así. También le agradezco muchísimo a Carolina González Palazuelos, quien se esfuerza y trabaja muchísimo para que yo pueda tener este tiempo libre y grabar, editar, postproducir. Es un esfuerzo que yo le reconozco nombrando la productora ejecutiva del programa y que pues todavía para acabarla de molar es mi fan obligada, mi fan cautiva, ya escucha cada semana el programa, así que pues le agradezco mucho su sacrificio y también se lo dedico a Mario, mi hijo, que por buena gracia de Dios hoy está dormido. Por cierto, que escuchando los capítulos no se oyen sus berridos, pero han habido dos o tres.
que ustedes no lo oyen, pero sí se la pasa llorando con toda su intensidad. Le gusta mucho agarrar la computadora y pues yo no quiero que me la desbarate, pero hoy está dormido y quiero que este documento quede de testimonio del cariño y del amor que le tengo. Es la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida, ser padre, y espero que algún día él escuche estos programas y me recuerde y sepa lo mucho que lo quise. Pues vamos a dejar aquí la pluma y vamos a desearles un hermoso fin de semana y hasta la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!